Capítulo 5. Nacer. Cuando el niño aparece. Dar a luz. Los problemas de las generaciones precedentes influyen en la gestación del niño desde el instante en que el espermatozoide penetra en el óvulo. En ese momento estelar no solo está presente la psique de la madre, sino también la del padre, la de los abuelos y los bisabuelos, mezcladas con las conmociones sociales. En mi caso, la influencia más indeleble quizás fuera el antisemitismo del emperador Alejandro III, que entre 1881 y 1884, eligiendo al pueblo judío como chivo expiatorio para calmar el descontento de su pueblo, lo acusó de degollar a un niño para fabricar con su sangre el pan de sus misas negras. Se desató una ola de pogromos. En uno de ellos, Haye, mi abuela materna, safardita, morena, fue violada por un cosaco. Encinta, huyendo de Rusia, desembarcó en Argentina, donde parió una niña de piel marmórea y grandes ojos azules. El cuerpo de Sara, mi madre, proclamaba a grito limpio la vergonzosa violación. Haye, para purificar la anormal belleza de su hija, inventó un bailarín clásico que abandonó por ella su prometedora carrera artística, huyendo ambos a Sudamérica. Desgraciadamente, pareció quemado al subirse para encender una lámpara en un barril de alcohol cuya tapa se hundió a causa de su peso. Haye se casó con un buen hombre, Moisés. Tuvo con él 2 hijas más, morenas y feas, pero bien amadas, y desdeñó a mi madre. Se instalaron en Iquique, Chile, puerto que nadaba en la abundancia por ser ahí donde se embarcaba el precioso salitre. Moisés y Haye, con la compraventa de oro, se enriquecieron. Cuando Sara se hizo mujer, cometió un desliz amoroso con un judío, un goy, repetición del contacto del falo cosaco con la vagina judía de su madre. Para evitar el escándalo, la casaron con Jaime, un muchacho pobre que aceptó a cambio de la instalación de un negocio de ropa, el himen partido, como lo hizo Moisés con Haye. Por desgracia, Teresa, la madre de mi padre, después de la noche de bodas, fue al cuarto nupcial a examinar las sábanas. Al no encontrar ninguna mancha de sangre, se asomó a la ventana y a gritos acusó a Sara de puta. Jaime, para eludir la vergüenza pública, amenazó con proclamar haber sido engañado. Un nuevo montón de dinero le cerró la boca. Ambos, Sara y Jaime, atados por el qué dirán, fueron a instalarse a Tocopilla, lejos de los chismorreos de la colonia judía. Oprimidos por este estrecho pueblo, vivieron odiándose. Mi madre, humillada, se negaba cada vez que mi padre trataba de poseerla. Eso lo ponía furioso. Cada coito se transformó en violación. Haye había sido violada. Sara fue violada. Y tal como le ocurrió a ella, yo fui engendrado por un esperma agresivo y un óvulo víctima. En mi memoria celular quedó grabada el terror hacia el hombre brutal. Lo había sentido mi abuela, luego mi madre y después yo, aunque este sentimiento no era mío, sino de ella. Nací temiendo a mi padre. Cuando él se acercaba a la cuna, yo lanzaba alaridos de terror. Nunca cesé de temerle y también de imitarlo. En mi película El Topo de 1970, filmé una escena donde mi personaje, un bandido brutal, viola a una mujer. Más adelante, el bandido se rasura la barba y la cabellera, rompe su revólver y se convierte en santo. Inconscientemente quise demostrar a mi madre que no todos los hombres eran canallas, y con aquello me di el permiso de salir de la infancia y convertirme en adulto. Un espermatozoide agresivo y un óvulo víctima no pueden dar al individuo que está por nacer la misma energía vital que un óvulo generosamente abierto o unido a un espermatozoide pleno de amor. En las células
Todo está inscrito, el sufrimiento y el éxtasis. El pasado repetitivo y el futuro creador lucharán durante el transcurso de nuestra existencia, reproduciendo constantemente el momento en que la vida se instaló en la primera célula. Nuestra labor consiste en hacernos conscientes y liberarnos de las emociones, ideas, deseos, sensaciones que no nos pertenecen. Familia mía, os devuelvo las angustias, los miedos, los fracasos, la violencia, la intolerancia, las insatisfacciones, la creencia de que usar anteojeras mentales para no ver el sufrimiento es la felicidad. El proyecto de la conciencia de crear un ser perfecto, armonioso, longevo, pleno de alegría de vivir puede ser coartado de innumerables maneras por el inconsciente familiar durante la formación del embrión. Sara, para vencer la angustia de ser la hija de un cosaco violador, se engañó a sí misma, convenciéndose de haber sido engendrada por un mítico bailarín. No me gestó entonces a mí, sino a su imaginario padre. Nací blanco como la leche y con una frondosa cabellera rubia que ella se opuso a que me la cortaran hasta que cumplí 4 años. Un día mi padre, rabioso de que yo pareciera una mujercita, le recordara a su hermano menor homosexual, me llevó a escondidas al peluquero. Cuando llegué a casa con el cráneo pelado, Sara lanzó un aullido y se encerró en la cocina para llorar. Al ver que me crecían cabellos oscuros, dejó de interesarse en mí. Nunca más me besó o acarició. Al cumplir yo 18 años y después de cortarse mi madre en un dedo con el cuchillo del pan, me contó, sin darle importancia, que al 5.º día de su embarazo había perdido un poco de sangre. Ni ella ni yo caímos en cuenta. Yo me percaté más tarde de que esa pequeña hemorragia indicaba la expulsión de un óvulo, de mi hermano mellizo. Comprendí entonces por qué, cuando yo era niño, mi cuento preferido era el medio pollo. Érase una vez un medio pollo. Tenía un ala, una pata, un ojo, media cola, medio pico, medio cuerpo, media cabeza. Siempre andaba hambriento, porque no podía retener nada de lo que comía. Por su medio estómago le escurría todo. Por donde pasaba sembraba la desolación. El medio pollo devoraba las plantaciones de trigo, de maíz, de arroz y también las lechugas y las legumbres, lo que fuera. Además, a pesar de tragarse un lago, un río, un mar con sus peces, su sed no se calmaba. Después de recorrer desesperado el mundo entero, al regresar a su pueblo se encontró con otro medio pollo, tan muerto de hambre y de sed como él. Al instante se amaron como buenos hermanos, se juntaron y compartieron felices cada día una gota de agua y un grano de arroz. Me gustaba llamarme a mí mismo medio pollo. Con ese apodo, sintiéndome incompleto, buscaba un hermano. Junto a la tienda de mi padre se levantaba el cuartel de bomberos. El modesto cuidador del edificio tenía un hijo de mi edad, Orlando. Entablé con él una profunda amistad que me permitió por primera vez en mi vida sentirme completo. Gracias a él recorrí la mina abandonada del cerro Don Pancho, trepé por las cuerdas de 20 metros donde se colgaban las mangueras mojadas. Entré por un agujero del muro trasero del cine municipal para ver películas de terror y por último me masturbé en un círculo de niños en el cual Orlando era el ídolo. Esta simbiosis duró 5 años. A los 10 años, cuando mis padres bruscamente me desgajaron de Tocopilla para llevarme a la capital, Santiago, sentí lo que debe de haber sentido un óvulo generador al perder a su mellizo. Un frío que pareció congelarme la médula de los huesos. A los 19 años dejé de sentirme incompleto cuando conocí a Enrique Lin, 1929 y 1988, que también tenía mi edad. Mis aventuras con este amigo, genial, poeta y maestro, las he narrado en mi libro La danza de la realidad. Fuimos hermanos inseparables durante 5 años. Luego volví a sentirme mutilado y corté mi comunicación con Chile. Hoy pienso que lo que provocó mi partida, aparte de mi necesidad de explorar el mundo, fue la vertiginosa caída de Enrique en el alcoholismo.
Las personas que viven embriagadas se encierran en una isla emocional que no tiene puentes. En París encontré otra vez a mi mellizo. Fue el escultor canadiense Jean Benoit, de 1922 a 2010, surrealista auténtico. Antes que nadie presentó un happening, homenaje al Marqués de Sade, donde frente al espanto fascinado de André Breton, con un hierro calentado al rojo, se grabó en el pecho un gran Sade. Durante 5 años nos divertimos como hermanos, creando escándalos liberadores en las fiestas burguesas. Una vez Benoit, ante la indignación de los comensales, sodomizó un pollo asado. De pronto, movido por un proyecto irracional, emigré a México, sintiendo el conocido frío en mis huesos. En la gran capital mexicana, como un milagro, encontré a un auténtico maestro zen, Ejotaka, de 1928 a 1997, de mi misma edad. Nunca proyecté a mi padre en él, como hacían los demás discípulos, sino a mi misterioso hermano mellizo. Ayudado por este santo japonés, aprendí a sobrepasar mis límites mentales y dar, como decía él, pasos en el vacío. La aventura espiritual que viví con él la he relatado en mi libro El Maestro y las Magas. Emigré con la brusquedad acostumbrada a Nueva York. Fue entonces cuando, estudiando la memoria celular, se me hizo evidente que mi madre había expulsado mi óvulo mellizo, ausencia tan dolorosa que me obligaba a cortar con mis amigos. No eran ellos los que desaparecían, sino yo, el constante emigrante. Temiendo no poder soportar el dolor de la muerte de mis amigos, prefería eliminarme a mí mismo. Mi madre, no pudiendo borrar de su inconsciente al cosaco violador, imaginaba que su madre había sido inseminada por 2 hombres, el bandido y el bailarín sublime. Por el deseo que en general tienen las niñas pequeñas de engendrar su hijo con su padre, al tener ella dos, se embarazó de mellizos. Su organismo eligió entre las 2 opciones, o generaba la reencarnación del cosaco violador o la del bailarín mítico. Eligió la segunda opción, eliminó la primera. Yo crecí sintiéndome incompleto. Por un lado, idealizando mis actividades artísticas, pero por el otro, desconfiando de mí mismo por mis oscuras tentaciones hacia la violencia. Antes del nacimiento de mi hijo Adán, siendo yo en aquella época un artista egocéntrico y por lo tanto bárbaro psicológico, no me preocupé mucho de los partos de sus hermanos mayores. El primero en llegar fue Brontis. A las 6 de la mañana recibí una llamada en la clínica anunciándome que Bernadette, su madre, estaba pariendo. Conduje el automóvil lo más rápido posible. Al llegar me llevaron a una especie de mirador cuadrado, donde una enfermera con mascarilla levantó a mi hijo y lo acercó al cristal. Eso fue todo. La madre estaba dormida. Cuando más tarde la vi, debido a la anestesia, no tenía ningún recuerdo del nacimiento. ¿Qué efecto produjo en Brontis y en mí esta monstruosidad? Durante años tuve que hacer esfuerzos para llegar a una verdadera intimidad con mi hijo. En él se creó un carácter con tendencia a la soledad emocional. Actor genial, santo y humilde, acepta como el monje de una poderosa religión los papeles que le son ofrecidos, sin pretender ser sistemáticamente el actor principal de la obra. Del nacimiento de Cristóbal, mi segundo hijo, no puedo hablar porque sucedió en México mientras yo estaba presentando un gran efímero pánico en París. Al no poder hablar del nacimiento de un hijo mío, significa que fui un padre ausente, lo cual es una catástrofe psicológica. Él tuvo que suplir ese vacío recreándome en él mismo de una manera que con gran diferencia es mucho más sublime de lo que yo soy. Muy distinto al de Brontis fue el nacimiento de Theo. Un poco más consciente de la importancia de un parto, pedí presenciar el acontecimiento. En esos momentos, a causa de mis controvertidas obras de teatro y el escandaloso estreno de mi película Fando y Liz en 1968, me había convertido en un artista famoso. Los médicos, el médico partero, que por suerte admiraba mis obras, o bien por deseos de publicidad, consintió que yo presenciara el parto, con la condición de que ese fuera filmado, para incluirlo en sus archivos. Así se hizo.
Me hicieron tomar un baño con jabón, desinfectante, me vistieron con una bata, zapatos, gorro y máscara de cirujano, me otorgaron un rincón para que no dificultara con mi cuerpo la acción de los médicos, de las enfermeras y del cámara. Me impresionó desagradablemente ver que el abundante vello púbico de Valerie había sido rasurado, mientras le incitaban a pujar. Una enfermera trataba de introducir una aguja en una vena en la mano izquierda. La vena buscada era tan fina que la enfermera nerviosa comenzó a clavarle la mano dolorosamente. Vi como el médico cortaba con un bisturí la base del sexo para unirlo al ano. Esto convirtió de golpe el sangrado, don de dar la vida, en un acto de excreción donde mi nene podía ser comparado a un excremento. Mi madre sufría más, la madre sufría más por esta intervención médica que por las naturales contracciones. La estaban tratando como si fuera una enferma grave. Por supuesto que Theo nació protestando. Le metieron un tubo por las narices y la boca para absorberle el líquido amniótico que había tragado. La clínica apestaba a desinfectante, la luz fluorescente le hería los ojos. El partero lo tomó por un tobillo y poniéndolo de cabeza abajo, le dio unas palmadas en las nalgas. El niño se puso a llorar con rabia, una rabia que le duró 24 años, hasta que un accidente que se hace inconscientemente provocado lo sacó de la vida que tanta rabia le daba. Después de su nacimiento, su madre y yo nos juramos que si un día ella quedaba otra vez encinta, le procuraríamos al nuevo ser un parto consciente. Pasaron los años, yo cumplí 50 años y Valerie 33. Estábamos instalados en Francia, nuestra unión se había desgastado. Para reforzar los lazos emocionales decidimos engendrar un nuevo hijo. Después de un examen muy doloroso, el ginecólogo le reveló a Valerie que sus trompas estaban tapadas. Decidimos confiar en el poder del tarot de Marsella. Colocamos en la pared de nuestro dormitorio una reproducción de 90 por 45 centímetros del as de bastos, símbolo sexual activo, junto al as de copas, símbolo emocional receptivo. Elegimos una fecha precisa, guiados por el calendario azteca. Esa fecha nos indicó en qué posición debíamos realizar el coito sagrado. Prendimos incienso, nos alumbramos con 3 velas, negra, blanca y roja, los colores de los trabajos alquímicos, y después de acariciarnos un largo rato comenzamos el rito. A medianoche estábamos concentrados con todo el cuerpo y el alma en este acto de amor cuando sentimos un pequeño ruido detrás de la ventana que daba al balcón. Miramos con disimulo y vimos las siluetas de Brontis, Cristóbal y Theo que nos estaban espiando. ¿Qué hacer?, nos dijimos. Ya nos vieron. Estamos realizando un acto sagrado, por lo tanto bello. No tenemos que avergonzarnos ni culpabilizarnos. No nos demos por enterados de su presencia. Continuemos. Es así como, con nuestros 3 niños de testigo, podría decir que milagrosamente engendramos a Adán. Durante los 9 meses de su gestación me preocupé de estar siempre presente, de hablar con el feto, acariciando el vientre de mi esposa, viviendo con ella el proceso desde el punto de vista del bebé, convirtiéndolo en protagonista del parto. Leímos con gran interés en Por un nacimiento sin violencia de 1976, un libro del doctor Frédéric Leboyer. Desde el instante en que el espermatozoide entra en el óvulo, donde se produce la mitosis, todo está vivo, se mueve, se transforma. El nacimiento es un cambio de nivel, y es por ello que hay que dejar de verlo como un problema médico, biológico, fisiológico. No hay que mirarlo con nuestros ojos de médicos ni de seres humanos. Es otro lenguaje, otra dimensión, como la muerte. Le Boyer fue el primer médico jefe de servicio hospitalario que se interrogó sobre el trauma del nacimiento y las condiciones insensibles de que éste se practicaba en los hospitales del mundo. En la clínica de Neuilly encontramos un médico, el doctor Paul Bertrand, que admiraba fervientemente las teorías de Le Boyer y las aplicaba. Nos pusimos de acuerdo para
el instante del parto, no se apresuraría el nacimiento, ninguna enfermera rompería la bolsa de líquido amniótico, el niño mismo sería quien decidiera el momento de su entrada al mundo. El cuarto tendría luces suaves, indirectas, no se usaría anestesia, al niño no se le golpearía para hacerlo llorar, sino que se le daría un masaje suave y amoroso. Al salir se le depositaría sobre el pecho de la madre y luego se le colocaría en una bañera con agua entibiada a la temperatura de su cuerpo y por fin, habiendo recuperado su propio ritmo cardíaco, se procedería a cortar el cordón umbilical. A pesar de que todas estas proposiciones me parecieron acertadas, discutí con el doctor Bertrand ciertas declaraciones de su maestro. Lo que yo pensaba en esos años no estaba basado en certezas científicas, sino en creencias. Le Boyer declaraba, lo esencial de la angustia vivida durante el embarazo es la angustia del hombre que la mujer absorbe inconscientemente. Esa angustia es mucho mayor en el hombre que en la mujer, porque la vida pasa a través de la mujer y no a través del hombre. Esto es algo para él inadmisible, inaceptable, un misterio absoluto. De pronto, aparece un intruso en su pareja. Tiene la impresión de ser engañado o relegado. El hombre, porque no tiene otra opción, debería tener la sabiduría de dejar que su mujer se fuera con ese amante perfecto, absoluto que se encuentra en su vientre. Los hombres intentan revivir lo que le sucede naturalmente a la mujer. No pueden lograrlo más que volviendo a su propio nacimiento, puesto que ellos son incapaces de dar a luz. Todos los caminos iniciáticos son retornos al seno de la madre para revivir el estado de fusión total. Le dije al doctor Bertrand, Le Boyer infravalora al padre, al que solo le otorga la calidad de sembrador y luego de testigo impotente y muchas veces celoso. A pesar de su buena intención, como todos los otros médicos, usurpa el sitio del padre, dándose un rol comparable a la de un supremo sacerdote. Nadie puede negar que en una semilla está la potencia del árbol futuro, porque entonces negar que el niño ya está completamente encarnado desde el momento en que el espermatozoide se une al óvulo. Quienes separan el alma del cuerpo pueden sostener que en sus primeras semanas de vida el feto es solo materia y luego, desde una dimensión inmaterial, desciende el ser hacia la palpitante masa de carne. El espermatozoide, al explorar dentro del óvulo, no se esfuma, sino que da nacimiento a células masculinas que se unen a las células femeninas engendradas por el óvulo. El crecimiento del feto es producto de un coito continuo de células femeninas y masculinas. Psíquicamente, el padre está gestando al nuevo ser al mismo tiempo que la madre. Este alimento espiritual es tan necesario como el alimento maternal. Si el padre, durante la gestación, se ausenta, reniega de su mujer o se niega a sí mismo, el nuevo ser crece angustiado. En este caso, el doctor Le Boyer tiene razón al declarar que el parto es como atravesar una tempestad. Para el niño, el hecho de nacer es hasta tal punto intolerable que se niega a ver la luz de todas las formas posibles. Lo niega con su cuerpo, cierra sus puños, los ojos. No está ahí simbólicamente, sigue siendo un feto. ¿Cómo vencer su miedo al mundo? Esta pregunta encuentra su respuesta cuando se valora el aporte del padre a la gestación. Si éste participa con todo su espíritu durante los 9 meses y el parto, el niño para nacer no atraviesa ninguna tempestad y no lo posee miedo alguno. Muy por el contrario, llega al mundo en medio de un placer comparado a un orgasmo, deseando con toda su energía nacer en un mundo que presiente como un Edén. Apenas surge de la vagina, deja de ser un feto. No desea volver nunca más al vientre que lo parió, de la misma forma que una mariposa no desea volver a hundirse en el capullo dentro del cual se gestó. Si el padre está ausente durante el desarrollo y el parto, la madre, en complicidad con el médico, se hace invasora, erigiéndose en dueña absoluta de su hijo, quien a causa de esta opresión permanecerá en la infancia toda su vida, deseando retornar al seno materno, no por considerarlo un lugar feliz, sino para recibir ahí lo que se le debe, el aporte paterno que le permitirá dejar de ser un feto persistente. Estas creencias mías, aunque no científicas, tuvieron el mérito de hacer que el doctor Bertrand me permitiera asistir al parto de mi esposa, acompañado de mis 3 hijos, Brontis de 15 años, Cristóbal de 12 y Teo de 8. Nadie nos disfrazó de cirujanos como desinfectantes, simplemente nos dimos una ducha.
Luego pudimos colocarnos junto a Valerie, vestidos con la ropa de diario, los niños a un lado de ella y yo frente a sus piernas abiertas. Por imposición de la clínica tuvimos que aceptar que pariese en la humillante mesa de metal. El doctor y la comadrona se colocaron discretamente detrás de nosotros para intervenir en caso de una complicación. Valerie, así, rodeada por su familia y sin ninguna angustia, con un dolor mezclado con un gozo sexual, empujó con fuerza 4 veces. Vi surgir la cabeza de mi hijo mirando hacia el suelo. De inmediato, armoniosamente comenzó a girar. Sacó al exterior su brazo derecho y luego el izquierdo. Y así, en cruz, con la cara hacia arriba, pareció esperar que lo tomara entre mis manos y terminara de extraerlo. Y eso hice. Habíamos decidido aceptar lo que el universo nos diera. Toda la ropa que preparamos era de color violeta pálido, ni rosa ni celeste, para que cualquiera que fuera su sexo le sirviera. Al ver sus testículos, que a todos nos parecieron enormes, exclamé sin haberlo pensado antes: «Adán». Más tarde me di cuenta de que Adán era el primer hombre nacido con felicidad, tanto en el árbol genealógico de Valerie como en el mío. Coloqué al pequeño y sonriente Adán sobre el pecho de su no menos sonriente madre. También sonreíamos Brontis, Cristóbal, Teo y yo. Después de haber sido sumergido en una pequeña bañera con agua tibia donde hizo gestos de nadar, vino el momento de cortar el cordón umbilical. Me ofrecieron una tijera, comencé a rebanar ese sólido tubo, pero me detuve. Sentí que no era a mí al que le correspondía tan importante acto, sino a la madre. En el reino animal, las hembras cortan su cordón umbilical con los dientes. La madre, asumiendo este corte, reconoció que el niño ya no era ni una víscera ni un órgano suyo, sino un individuo completo que, gracias a sus cuidados, los míos y los de sus hermanos, alcanzaría la independencia, convirtiéndose en adulto responsable de su propio destino, no encerrado en un capullo familiar, sino abierto al mundo. Hoy en día, Adán se acuerda con agradable emoción de su nacimiento. Nacer no es una dolorosa pérdida del paraíso intrauterino, es el mismo placer que experimenta una flor al abrirse. Del nacimiento a la natividad, gestación, parto, nacer y renacer. Desde el inicio del embarazo, la vida llega como una explosión de júbilo. Si no hay nada que se oponga a su desarrollo, el óvulo fecundado se transforma en embrión, después en feto, que crece durante 9 meses hasta nacer en plena alegría en un acto de cooperación total con la madre. Este sería el desarrollo ideal de nuestra aparición en el mundo. La esencia de nuestro organismo no es la materia que lo compone ni la energía que lo produce, sino algo a lo que podríamos denominar quizás voluntad de la conciencia, que procede tanto a la materia como a la energía. Dicha voluntad existe desde antes de la gestación del feto y sin ella nuestro nacimiento no sería posible. Si el padre y la madre no han adquirido previamente un nivel de conciencia elevado, lo que hacen es engendrar hijos motivados meramente por un instinto de propagación de la especie y movidos por un deseo inconsciente de ser imitados. Antes del niño de carne y hueso, lo que existe es un niño imaginario, sin duda una verdadera individualidad del que se espera que realice los proyectos que más satisfagan las necesidades familiares. El niño entonces no se tiene para que él se realice a sí mismo, sino para que sus padres se realicen a través de él. Pero si el nivel de conciencia de los padres es elevado, ellos respetarán la individualidad del ser que viene al mundo, sin sobrecargarle de proyectos previos, con un destino ya trazado, con sus propias proyecciones y repeticiones, y esto no solo de palabras, sino también de hecho, incluso aunque les cueste. En la práctica, gestación y nacimiento se ven a menudo afectados por una serie de accionantes y de traumas más o menos graves, cuyas consecuencias serán un lastre más o menos pesado durante nuestra vida futura. Para comprender debidamente el árbol genealógico, una de las etapas esenciales por las que hay que pasar consiste en la revisión, por una parte, y de las circunstancias de nuestra concepción, gestación y nacimiento, y por otro, en interesarnos en la forma en la que el resto de los miembros de nuestro árbol fueron asimismo concebidos
esperados y traídos al mundo, pues el impacto de traumas prenatales resulta esencial y duradero en el linaje. Como el resto de temas que se tratan en este libro, lo primero que vemos aquí es cómo esta losa del pasado ha deformado todo este desarrollo y cómo podemos reparar nuestro propio nacimiento gracias a una toma de conciencia adecuada y a través de medios simbólicos que nos permitan integrar las informaciones de las que carecemos. El recuerdo de un nacimiento traumático puede verse completado por nuevos elementos que nos permitan renacer metafóricamente, liberados ya de esas mortíferas huellas. Fecundación, gestación y nacimiento. El peso del linaje. Al cabo de 8 semanas, el óvulo fecundado se transforma en embrión y después en feto. Durante este breve periodo de tiempo, la célula inicial, a una velocidad constante, se divide y se multiplica por sí misma 8.000 millones de veces. Poco a poco se van desarrollando los receptores sensoriales y afectivos, gracias a los cuales el feto comienza a interactuar con su madre y con su entorno líquido. Estos estímulos, a su vez, van a modelarle los sistemas nerviosos y endocrino, las áreas sensoriales y motrices, el hipotálamo, la hipófisis y todos esos lugares todavía misteriosos donde residen el inconsciente y el supraconsciente. La energía que propulsa el crecimiento del sistema nervioso durante las primeras 8 semanas de la gestación es de una pujanza tal que, si llegara a continuar con su inercia en el espacio de 9 meses de gestación, el cerebro alcanzaría las dimensiones del planeta Tierra. Se podría decir que es la misma fuerza que ha hecho nacer los soles, las galaxias y el universo entero. Pero si los padres son prisioneros del pasado, de los requerimientos del árbol genealógico y de un nivel de conciencia limitado, opondrán ante este júbilo vital sus frenos corporales y espirituales, y serán un sufrimiento que el feto padecerá, a su vez de una forma u otra. Esta clase de frenos pueden ser de una naturaleza muy concreta, desgracias y aflicciones, una alimentación tóxica, consumo de droga, abuso de alcohol, etc. Pero se puede asegurar que los pensamientos, los sentimientos y los deseos metabolizados como crispaciones musculares y como información química por el cuerpo de la madre podrían influir en el nacimiento del embrión. Todos los científicos se muestran de acuerdo a la hora de afirmar que los comportamientos de la madre tienen una influencia determinante sobre el niño que va a nacer. Hace 30 años nadie habría ni siquiera soñado con prohibir a una mujer encinta que fumara, hecho que, según se sabe hoy, puede tener una influencia sumamente negativa en el desarrollo del bebé. Algún día se demostrará probablemente la forma en la que ciertos pensamientos, sentimientos o deseos pueden ir asociados igualmente al desarrollo armonioso del niño, o por el contrario, servir de obstáculos para el mismo. La fuerza de vida que preside el desarrollo del niño que está a punto de nacer es ya la de una persona de pleno derecho. Al igual que un grano de cereal contiene potencialmente la planta futura en toda su perfección, de la misma manera, desde que se unen el óvulo y el espermatozoide, una persona comienza a tomar forma potencialmente completa con su parte correspondiente de conciencia cósmica. Es el universo entero el que toma cuerpo. Sin embargo, un embarazo de cada 6 o de 4, según las estadísticas, no llegará a su término. La mayor parte de los abortos naturales tienen lugar dentro de las 8 primeras semanas del embarazo. Los médicos se muestran de acuerdo al pensar que es una circunstancia que se produce para bien, porque el ser que ha desaparecido no era viable, por ejemplo, por ser portador de alguna anomalía cromosómica. La naturaleza, al parecer, procede mediante percances. Debemos, por consiguiente, deducir de ello que tales óvulos fecundados no estaban ya de entrada destinados a vivir. En todo caso, se puede postular que el vientre de la madre, mientras el hijo se desarrolla en él, no es únicamente un lugar individual, sino que asimismo es una especie de nido familiar y social, y junto con el ADN de su progenitor, es todo el árbol genealógico paterno el que se asienta en el útero donde el óvulo se está desarrollando.
Cualesquiera que hayan sido los deseos del padre o de la madre a la hora de concebir un hijo, es muy posible que subsista en la memoria celular de ambos algún conflicto pasado que impida o deforme la propia concepción. En tal caso, la lucha entre la conciencia en pleno desarrollo de dos adultos que desean convertirse en padres y las contradictorias consignas del pasado en el árbol genealógico de ambos progenitores pueden existir diversos conflictos vinculados con la concepción de un niño. Pueden dar lugar a alguna clase de percance, desde el momento mismo de la fecundación, que sentencia al óvulo a no ser visible a largo plazo. Mas cualquiera que sea el dolor que provoque esa interrupción de un embarazo deseado, esta pequeña vida o corto plazo es también potencialmente portadora de conciencia. En efecto, el organismo de la madre reaprende a crear un lugar de acogida, mientras que, en el plano espiritual, los padres deben comprender que en esta ocasión el alumbramiento de un niño es independientemente de sus planes o de su voluntad personal y que ellos son simplemente unos intermediarios a través de los cuales se encarna la conciencia. De cualquier forma, es indispensable dejar bien claro que nunca y en ningún caso se crea un niño, sino que se le permite crearse a través de nosotros. Los padres deben aceptar convertirse en un canal de la conciencia cósmica, aunque también en cierta medida permanecer siendo el receptáculo de las tradiciones y de los requerimientos del linaje. La dinámica entre las fuerzas del pasado y las del futuro actúan en los cuatro centros. Corporalmente, dicha dinámica puede dar lugar a ciertas deformaciones en el feto, embarazos mal logrados y a toda suerte de problemas que aparecen después de la gestación y del propio nacimiento. Apertura del cuello del útero, flebitis, placenta previa, nacimientos prematuros, cordón umbilical enrollado alrededor del cuello del feto, etc. En los otros centros, la mencionada dinámica provocará diversos tipos de conflictos internos o bien conflictos entre la pareja, ya sean afectivos, ideológicos o sexuales. Uno de los más frecuentes es el padecimiento de una intensa angustia que afecta a numerosos padres. En efecto, cuando alguien se dispone a dar vida a un niño, él le inscribe en la condición humana, lo cual quiere decir que se le da como destino morir. Pero también se puede afirmar que si bien el ser humano es individualmente mortal, la especie humana en sí misma es perenne. Pensando únicamente como individuo, éste va a vivir la perspectiva de su propia muerte con angustia, pero si se inscribe dicha perspectiva en la humanidad en su conjunto, la propia muerte se puede considerar como un sacrificio jubilosamente consentido en aras de la humanidad futura. Esta posición transpersonal no es solo una visión del espíritu, es una convicción esencial que, una vez alcanzada, permite afrontar la propia desaparición con una serenidad mucho mayor. Pero los padres que no han alcanzado este grado de conciencia transpersonal pueden verse asaltados por una angustia irresistible, porque la llegada de un niño les recuerda con enorme fuerza su propia mortalidad. Efectivamente, el nacimiento está estrechamente asociado con la muerte y despierta en ellos toda clase de temores. Ciertos varones que no tienen la preparación espiritual necesaria para comprender que la vida va unida a la muerte, se ven afectados por un sentimiento de culpa, para ellos inexplicable, por haber dejado encinta a su mujer. Y esta angustia la manifiestan, por ejemplo, sintiendo un gran temor a que el parto resulte mortal, tanto para la madre como para el hijo. La angustia del padre y la angustia de la madre se unen y se multiplican la una a la otra. La única manera de salir de esa ansiedad es comprender que el niño que está a punto de nacer está inscrito en una pujanza de vida que sobrepasa su propia generación y se dirige hacia una sucesión de generaciones. Dentro de esta lógica, la muerte es también una aportación, porque permite la continuación de otras vidas. La única forma de llegar a esta actitud es la de desarrollar un sentimiento de amor por la humanidad, es decir, pasar del árbol genealógico al bosque genealógico. Toda la gestación será del campo de batallas, el terreno de juego, en el mejor de los casos, donde se enfrentan las fuerzas del pasado que desean hacer del niño una prolongación de su linaje y las del futuro que entienden al niño como un ser destinado a su propia realización.
Desde el mismo momento de la concepción, la memoria del árbol impulsa al padre y a la madre a proyectar sobre su criatura tanto sus propios miedos como sus esperanzas. Y según el caso, prefieren tener un hijo o una hija. La madre desea dar a su celoso y desconfiado marido un hijo que se parezca a él, para así convencerle de que es indiscutiblemente suyo. Y el padre, por su parte, lo que desea es ver nacer una niña con los ojos del color de los de su madre, muerta cuando él todavía era un niño. Ambos sueñan con traer al mundo unos seres que obtengan de la vida todo lo que ellos no han podido conseguir. Los padres, atrapados en la trampa del árbol genealógico, se pierden entre sus fantasmas, en lugar de proponerse traer a este mundo un ser lo más libre posible. Cuanto más conscientes sean los padres, más podrían hacer por ayudar a su hijo a desarrollar su ser esencial, aceptando el hecho de que no es a ellos a quienes pertenece, sino que el niño pertenece al mundo. Muy a menudo, y a pesar de que los padres tengan inicialmente las mejores intenciones, quien triunfa en la trampa que les tiende el árbol genealógico, de forma tal de que los adultos se encuentran de nuevo utilizando a su propio hijo como un instrumento de compensación para encontrar soluciones a sus problemas no resueltos. ¿Qué entendemos nosotros por la trampa del árbol genealógico? La trampa del árbol es la no realización profunda de los padres, quienes, en lugar de realizar el proyecto de vida que portan en sí, se dejan arrastrar hacia atrás por la costumbre, la mediocridad, el pesimismo y el sufrimiento. Si en el momento en el que se unieron su visión sobre su propio porvenir estaba fundamentada sobre todo y ante todo en fundar una familia, es decir, en repetir un modo de vida recibido de generaciones anteriores, la familia en cuestión estaría deformada desde el mismo momento de la inseminación, eternamente estigmatizada por la repetición del pasado. Si el hecho de tener un hijo tiene como fin perpetuar el linaje, salvar a la pareja de la separación, dotar a la mujer que no sabe qué hacer con su vida de un rol a desempeñar, salvaguardar el patrimonio familiar y que éste pese a un heredero, colmar el vacío dejado por un niño muerto, servir de recipiente al alma de un ancestro difunto, etc. En tales casos, la concepción del bebé tiene lugar en una atmósfera patológica. Desde el instante de la fecundación, el nuevo ser cae en la trampa que le ha tendido el árbol genealógico. Son muchas las neurosis que comienzan en el momento mismo en que el óvulo es fecundado por el espermatozoide. Si observamos nuestro árbol genealógico con la debida lucidez, podremos comenzar a imaginar las respectivas atmósferas en que todos y cada uno de sus miembros fueron engendrados y gestados y traídos a este mundo. Los hijos del deber no son los hijos del placer. Un hijo engendrado en un acto sexual con carácter violento o incómodo puede verse privado de su natural alegría de vivir. Un hijo no deseado puede pasarse la vida sintiéndose un intruso, buscando un amor que jamás logrará encontrar o encontrándose inmerso en unas relaciones en las que no se quiere saber nada de él. Igualmente, todo intento que hubiera podido haber para eliminar al feto permanece grabado en la memoria celular como una más de las programaciones para morir. Son muchos los adultos que, habiendo recibido la orden de desaparecer del vientre de su madre, arrastran a lo largo de una vida exitosa, en apariencia, la impresión lacerante de que ellos no tienen derecho a vivir. En los casos en que la madre es toxicómana, fumadora, empedernida o alcohólica, el embrión se desarrolla nutriéndose de sustancias tóxicas, que absorbe como si fueran su energía legítima. En consecuencia, después de nacer puede convertirse en una persona inquieta, angustiada o que busca mantener relaciones con personas autodestructivas. Cuando unos padres no han celebrado duelo por un hijo anterior fallecido o por un embarazo mal logrado y engendran después un nuevo niño con el deseo de reemplazar al ausente, este nuevo hijo vivirá durante toda su vida bajo la sombra del fantasma inicial, como si fuera una especie de muerto viviente. Las personas que se hallan en semejante situación describen fuertemente la existencia en ellas de un sentimiento de parálisis ante ciertas actuaciones que, sin embargo, desean llevar a cabo. Algo así como un malestar generalizado y difuso, como la impresión de vivir nada más la mitad de su vida o la de haber sido vampirizadas por una fuerza desconocida.
Cuando la madre olvida durante esas primeras semanas tan determinantes que está encinta, puede ser debido a que alguien de su entorno reclama toda su atención, debido a un accidente, una enfermedad, o a que su trabajo u actuación en el mundo acapara toda su energía. En tal caso, el niño corre el riesgo de no sentirse amado o de verse incapaz de retener la atención de sus padres. Posteriormente, podría desarrollar enfermedades crónicas, por ejemplo, un eczema imposible de tratar o cualquier otra dolencia que obligue a la madre a fijar toda su atención en él. Los conflictos emocionales ejercen también una notable influencia sobre el embrión. El hecho de que los padres se detesten da lugar a que el niño nazca siendo incapaz de quererse a sí mismo y tenga una inmensa dificultad a la hora de mantener una relación íntima durante un tiempo prolongado e incluso que sea capaz de permanecer mucho tiempo en un mismo empleo. Si la madre está secretamente enamorada de otro hombre, distinto de lo del padre oficial, este secreto pasará al hijo de diferentes maneras, como por ejemplo impulsándole a justificar sin cesar, sintiéndose culpable sin razón o incluso despreciándose a sí mismo. Sería imposible elaborar una lista de todas las circunstancias que desde los 2 primeros meses de embarazo pueden deformar el impulso vital del niño a punto de nacer. Lleva dentro de sí. Y sin embargo, sí que podemos considerar cuál sería la situación ideal. Esa en que ambos padres, profundamente enamorados el uno del otro, se sienten liberados de los dictados de su árbol genealógico, son conscientes de su proyecto de futuro y se muestran deseosos de traer al mundo un ser que pueda realizar plenamente su propio potencial. Este niño será engendrado en el seno de un gran placer, tanto erótico como amoroso, gestado con un alto nivel de conciencia y protegido después por sus padres, quienes navegan con una soltura sobre las difíciles aguas políticas, económicas y sociales de su época. Pero hay que decir también que la mayoría de los árboles genealógicos, estas circunstancias no se dan. Por esto es necesario tener muy en cuenta la calidad de la relación de la pareja, la intención que preside la propia concepción del niño y las condiciones de vida de los adultos en el momento del embarazo y del nacimiento. Durante los 9 meses que dura la gestación, todas las fuerzas físicas que se hallen presentes van a continuar actuando sobre el feto. En numerosos casos, el vientre materno no es el paraíso mítico que se suele describir en algunas ocasiones, sino más bien una prisión agresiva donde el niño va a recibir informaciones sumamente contradictorias. El líquido amniótico, la placenta y el útero transmiten al feto al estado de la madre. Y si ésta, conscientemente o no, considera al feto como un intruso, su organismo reaccionará de la misma forma que lo haría ante una enfermedad o un tumor y agredirá al feto tratando de eliminarlo. Protegido hasta una cierta medida por la placenta, el feto protestará a su manera, aunque seguirá siendo incomprendido. Por otra parte, es posible que esta alianza parental con la placenta, que asume entonces el papel de verdadero defensor del feto, pueda quedar grabada en la psique del niño como una relación integral. Este tendrá después la impresión inexplicable de haber perdido a un hermano gemelo o a su doble en el momento del nacimiento. La separación de la placenta, su protectora contra las agresiones del árbol genealógico, la vivirá como una pérdida. Cuando un parto es difícil, el comentario habitual es atribuir al bebé la responsabilidad de la adversidad. Era demasiado grande y además tardaste un día entero en nacer. Tu madre sufrió muchísimo, estabas colocado en algas y han tenido que practicar a tu madre una cesárea. Tenías el cordón umbilical enrollado, te daba 3 vueltas alrededor del cuello. Estabas tan ansioso de nacer que naciste en el 7º mes. No querías salir y te tuvieron que sacar con forceps, etc. Todas estas expresiones son falsas y culpabilizan inútilmente al niño o adulto, cometiendo además con él la injusticia de ignorar los sufrimientos que ha tenido que pasar al tener que abandonar su único mundo conocido, el vientre materno, por este otro desconocido, el de sus semejantes. En realidad, se debería formular, y siempre en primera persona del plural, que es lo que se oculta tras las parejas parentales y tras toda la nefasta influencia del árbol genealógico sobre la madre y el bebé. Y en vez de las expresiones anteriores, emplear
Estas otras sobre este mismo nacimiento en el que el niño ha sido ante todo una víctima. Nosotros te hemos hecho crecer más allá de lo razonable. Has debido de sufrir mucho durante este día entero en el que te has estado esforzando para poder nacer. Nosotros te habíamos dado la vuelta impidiéndote nacer como tú querías, con la cabeza por delante. Nosotros enrollamos el cordón umbilical en tu cuello. Perdónanos por haberte estrangulado. Nosotros te hemos expulsado el 7º mes, a pesar de que tú tenías derecho a permanecer aún ahí 2 meses más, para así poder desarrollarte plenamente. Nosotros somos quienes te hemos impedido salir y después te hemos lesionado en el cráneo con los forceps. Y es que todas estas deformaciones de la gestación y en el nacimiento se pueden encontrar luego en el impulso vital del bebé, que lo único que pretende es desarrollarse armoniosamente y nacer con toda felicidad. Ciertas teorías psicoanalíticas, así como algunas corrientes budistas, sostienen que la desgracia inicial de un ser humano se encuentra en el mismo hecho de haber nacido. Nosotros, por nuestra parte, sostenemos todo lo contrario, es decir, que esa desgracia inicial radica en no haber podido experimentar, a causa de las repeticiones neuróticas del árbol genealógico, la inmensa felicidad que es nacer. Todos los nacimientos deformados generan además una angustia suplementaria, la de no saber abandonar un mundo determinado para ir a otro. La persona que nace prematuramente o con retraso por medio de una cesárea o con la ayuda de los forceps o prácticamente estrangulada por el cordón umbilical, se encontrará con que en ciertos momentos clave de su vida, en los que hay que nacer a una situación nueva, padecerá la misma angustia que aquel bebé que, nacido en condiciones deficientes, no sabe pasar de una realidad a otra sin sufrir. Una persona que esté en esta situación, para evitar reproducir las circunstancias de su nacimiento, cabe que organice toda su vida de manera que no tenga que vivir nunca más una mutación, eliminando así el riesgo de revivir insufribles angustias que lleva asociada la noción de nacimiento. Esta fijación puede localizarse en uno o en varios centros. Se puede no evolucionar nunca afectivamente y quedarse en la infancia permanentemente, o fijar las ideas de una manera rígida, inflexible, e incluso vivir una sexualidad que no alcanza nunca su forma adulta. También ciertas personas quedan fosilizadas en su cuerpo y fijadas a conductas alimentarias de las que no pueden liberarse nunca. Por otra parte, sin embargo, el árbol genealógico no es el único que puede influir sobre el nacimiento. La sociedad y la cultura pueden intervenir en él de una manera extremadamente nociva. La imposibilidad y quizás la envidia de los varones ante el hecho esencial femenino de poder gestar y parir ha provocado, especialmente en Occidente, una excesiva medicalización del nacimiento a lo largo del siglo XX, que ha experimentado sus efectos nocivos y que causan estragos incluso hoy en día, a pesar de la concienciación sanitaria existen a partir de los años 1970. ¿Cuántas mujeres se quejan en la actualidad de haber sufrido tratamientos aberrantes, entre los que destacan la cesárea de conveniencia o el parto provocado, para adaptarse a la disponibilidad del tiempo del médico? Todos los primeros cuidados que se dan al niño, corte de cordón umbilical, baño, lactancia, son gestos de una importancia crucial que se graban para siempre en la memoria celular. A este respecto, la institución médica ha venido cometiendo a lo largo de todo el siglo pasado una serie de errores extravagantes cuyas huellas padecen aún la mayoría de las personas. Cordón umbilical cortado demasiado pronto, sufrimientos inútiles infligidos a los neonatos, ideologías delirantes relacionadas con la lactancia. La menor de ellas era la desinfección de los pezones. Durante la década de 1960 a 1970, muchos médicos prohibían a las madres amamantar a sus hijos durante las primeras 24 horas y pedían que los alimentaran tan solo con agua azucarada, mientras que otros, al servicio de la industria alimentaria, pretendían convencer a las mujeres de que las leches maternizadas eran mejores para el niño que la propia leche de la madre. Asimismo, se pueden citar aberraciones culturales como, por ejemplo,
las que llevan a los padres a matar o abandonar a su bebé si éste es una niña, hecho que ocurre en algún país oriental donde el nacimiento de una hembra resulta completamente despreciable. Pero incluso en Occidente, ¿cuántas niñas, porque nacen percibiendo desde sus primeros minutos de vida la decepción que se produce en sus padres al verla porque esperan un varón? Esta decepción es tan tangible que cuando se hacen adultas, muchas consultantes dicen guardar en sus memorias un recuerdo muy vívido de este hecho. Estos traumas que se producen durante la gestación y el nacimiento dejan severas huellas en la vida de las personas afectadas. Sin pretender elaborar un cuadro de correspondencias exhaustivo, se pueden dar algunas pistas. Una gestación peligrosa para el feto. Cuando activa o inconscientemente la madre ha intentado eliminarlo, engendra en él depresión, falta de autoestima o impulsos autodestructivos. Un estrangulamiento con el cordón umbilical. Según algunas culturas, produce niños artistas, pero también es un vector de angustias, creadora de fracaso nervioso, pues en el momento en que se produce, el niño se ve retenido por un vínculo con el pasado, el cordón simbólico, que le produce una angustia de muerte inminente. Posteriormente, la persona afectada por dicha circunstancia podría vivir con un miedo a la realidad, que de hecho es miedo a la madre. El suicidio por ahorcamiento es asimismo un eco de dicho estrangulamiento inicial. Un nacimiento con carencias respiratorias. Produce una inmensa rabia. El niño que traga líquido amniótico vivirá como una traición la acción de la madre, que no ha colaborado con él. Ciertos estudios científicos demuestran que una merma respiratoria de más de 1 hora de duración durante el nacimiento provoca el riesgo de suicidio, que se verá incrementado durante la adolescencia. Los nacimientos de nalgas devuelven al bebé al pasado e inscriben en su memoria miedo al porvenir o un sentimiento de impotencia de cara al futuro. A partir de entonces pueden conducir al niño o adulto en su caso a un estancamiento en su progresión. A este respecto, determinados estudios científicos han demostrado que el nacimiento de nalgas está directamente relacionado con el retraso escolar y las repeticiones de curso, y que por regla general se pueden relacionar un cierto número de enfermedades y determinadas inclinaciones hacia actos criminales como un nacimiento traumático. P.A.C. Arthur Janov, La Corps se souvient, hace referencia a un libro. El nacimiento prematuro puede llegar a engendrar a una gran debilidad existencial, una impresión de no estar nunca preparado y de correr el riesgo, sin cesar de verse expulsado de todos sitios. Al no llegar nunca a tiempo, estas personas tienen grandes dificultades para concluir su trabajo o su obra, y eso igualmente puede dejar como secuela una insatisfacción crónica vinculada a una gran dependencia. Un recuerdo de la época en la que el bebé, demasiado débil como para sobrevivir, había tenido que recibir cuidados intensivos, aunque inadaptados a sus reales demandas existenciales. Un parto tardío, en el que el bebé, demasiado grande, ha visto desaparecer el líquido amniótico hasta el punto de nacer deshidratado y medio consumido, generará en él una persistente rabia, una manía a llegar siempre tarde y también la fobia a quedarse en algún lugar que, como un útero materno, podría convertirse al final en una dolorosa prisión para él. Esta reclusión inicial en el seno materno puede engendrar un notable temor al compromiso, así como una serie de problemas físicos en los hombres, como dificultades de erección o eyaculación precoz, vinculadas a un gran terror al vientre materno. Los nacimientos con forceps, en los que el médico interviene como un sobrenatural e hiriente deus ex machina, pueden llegar a engendrar adultos incapaces de pasar a otra cosa sin una ayuda exterior, personas que se acantonarán en situaciones poco satisfactorias
antes que arriesgarse a una mutación abocada al fracaso. Estas personas pueden llegar a sufrir una falta de voluntad crónica y tener la impresión de que son incapaces de ayudarse a sí mismas. El parto por cesárea no es un nacimiento, es una extirpación. En efecto, el niño es extraído del vientre de la madre como si fuera un tumor, hecho que puede generar en el futuro una fuerte infravaloración de la persona. Un niño nacido por medio de cesárea vivirá con la impresión de no haber nacido nunca, de no pertenecer a este mundo y no conocerá jamás esa caricia final de la vagina materna, algo que dejará en él una insatisfacción muy profunda. No habiendo podido experimentar esa colaboración inicial con su madre, el niño puede tener dificultades para colaborar en sus actividades futuras. Asimismo, se sabe, a partir de los trabajos de Arthur Janov, que las personas nacidas por medio de una cesárea tienen tendencia a padecer problemas respiratorios. Los traumas ligados a la lactancia. Por lactancia interrumpidas o por alimentación con biberón pueden producir problemas de comportamiento alimentario, así como alcoholismo o tabaquismo, que buscan aportar una nutrición que siempre se rechaza o un néctar que se convierte en tóxico. La trampa que tiende el árbol genealógico en estos casos puede llegar a empujar al organismo de la madre a alterar la calidad de la leche y volverla ácida e inadecuada para su consumo. En consecuencia, el niño sufre diarreas, regurgitaciones u otra clase de problemas. La persona mal amamantada puede manifestar una insatisfacción crónica y difusa, sin causa tangible, y que es consecuencia de la carencia de alimento inicial. Se ha podido constatar igualmente que quienes no han sido amamantados al pecho materno presentan en la edad adulta y con mayor frecuencia en el resto de personas, problemas dentales o incluso de las propias encías. Quienes hayan padecido este tipo de dificultades, mal traídos a este mundo y mal acogidos en él por parte de un equipo técnico desalmados, sentirán una serie de carencias que los perseguirá durante toda su vida. El porvenir les parecerá amenazante, dado que cada etapa del nacimiento aumenta su agonía y depositarán todas sus esperanzas de realización en manos de otros, antes que en ellos mismos, intentando desempeñar el rol de víctima sin que se les note, creyendo también que las cosas les suceden por causa al margen de su voluntad. Tras haber luchado mucho para poder salir del vientre materno, estas personas inconscientemente se organizarán para que todo en su vida se transforme en lucha, inventándose, si es preciso, dificultades que no existen. Un determinado número de ellas se atrinchará en un pequeño territorio, en unos cuantos metros cuadrados, pensando que este lugar exiguo les protegerá de las turbulencias de la vida. Son muy pocas las cosas que le pueden llegar a satisfacer. Se sentirán feas, frustradas, malas, inútiles o malqueridas. Pensarán que resultan indiferentes al mundo y que en el fondo nadie siente la menor preocupación por saber si están vivos o muertos. Como por un impulso, a veces tendrán tentativas desesperadas, como hicieron antaño para salir del útero, se esforzarán en una actividad que no tiene final, se matarán a trabajar, y ello no obstante sin poder librarse de un sentimiento de soledad desalentador. Sintiéndose abandonados, buscarán la ayuda del prójimo, pero exigiendo un auxilio insensato, sin pensar jamás que podrían comenzar por ayudarse a sí mismas. Y exigentes e ingratas al mismo tiempo, perderán la capacidad de inspirar confianza a los demás. No creen en nada, aunque sobre todo no creen en sí mismas. Al final de este capítulo veremos que nunca es demasiado tarde para curar las consecuencias del propio nacimiento. La comprensión de los acontecimientos es un primer paso, pero a continuación será necesario escenificar en un acto terapeuta y psicorritual de nacimiento un nuevo parto que permitirá a las personas afectadas integrar debidamente tanto en su cuerpo como en su memoria celular todas las informaciones positivas de las que carece. En un primer momento será bueno recorrer el máximo de información que sea posible sobre el nacimiento y, si fuera posible, también sobre el de otros miembros del árbol genealógico. Esto nos suministrará una información precisa sobre la formación de la persona y sobre
los encadenamientos de nacimientos traumáticos que se hayan podido producir una generación tras otra.